Una nota adhesiva verde neón me fulminaba desde el monitor, con letras mayúsculas gritando una sola palabra: perdedora. Las risas llegaban en ráfagas apagadas desde detrás de las paredes de los cubículos, de esas que la gente contiene para verte retorcida de incomodidad. Mi mano apretó la taza de café, el calor mordiéndome la palma. Dejé que mis ojos se detuvieran en la nota. Luego recorrí la sala. Germán Torres estaba en su oficina de cristal, reclinado en su silla con ese aire de mando ensayado. Alina Rosas, a su lado, susurraba algo que ensanchó su sonrisa burlona. A unos escritorios de distancia, Clara Mendoza fingía teclear mientras apuntaba su celular para tomar una foto. Diego Salazar bajó la cabeza, pero el tic en la comisura de su boca lo delató. Hasta Simón Vega, todavía novato tras su primer mes, se movía nervioso, ansioso por demostrar lealtad al grupo. Exhalé despacio y bajé la taza. Mis mejillas se encendieron como de costumbre, aunque no por vergüenza. Era un viejo hábito dejarles creer que tenían el control. Tomé la nota del monitor con 2 dedos. La sostuve lo suficiente para que notaran el gesto. Luego la arrugué y la guardé en el bolsillo. Me levanté de golpe. La silla chirrió y me dirigí al baño. Las risitas me siguieron como migajas, pero no me detuve en el baño. En el camino, me desvié hacia la impresora compartida junto al armario de suministros. La máquina zumbaba como siempre, con el olor a tóner caliente flotando en el aire, con un movimiento fluido. Me agaché como si ajustara mi zapato y deslicé un dispositivo USB en el puerto trasero, oculto a simple vista. El cacharro hizo un clic suave, imperceptible para cualquiera. Me enderecé, alicé mi falda, aparté el cabello y seguí hacia el baño, donde me eché agua en la cara. El espejo reflejaba a la misma analista común que todos pensaban haber arrinconado. No veían el expediente que llevaba semanas armando, ni las trampas que había empezado a tender. De vuelta en mi escritorio, me senté como si nada hubiera pasado. El zumbido del aire acondicionado llenó el silencio, y el viento del lago de Chapala golpeaba las ventanas. Coloqué mi café en su posavasos. Abrí una hoja de cálculo y comencé a teclear, con la nota neón aún doblada en mi bolsillo. Un recordatorio del momento en que todo cambió. 6 meses antes, entré a esta oficina con una carpeta de credenciales y la ingenua esperanza de que el profesionalismo sería suficiente. Corporativo Centros había adquirido la sucursal de Guadalajara y me enviaron desde la central para evaluar la eficiencia operativa. Sobre el papel, sonaba sencillo. En la práctica, fue como meterse en un nido de avispas. Las primeras señales fueron sutiles. Las invitaciones a reuniones se perdían misteriosamente en mi correo. Escuchaba risas desde la sala de juntas y luego descubría que habían compartido actualizaciones clave mientras yo estaba sola en mi escritorio. Un proyecto para un cliente que había preparado fue reasignado de repente a Clara, quien aceptó los elogios sin pestañear. Cuando intenté suavizar las cosas trayendo roscas los viernes, Germán pasó por mi escritorio. Miró la caja rosa de la panadería y murmuró: «¡Qué movida tan desesperada!». Alina soltó una risita lo bastante fuerte como para asegurarse de que la oyera. Germán marcó la pauta desde el primer día, alto, presumido, con esa voz que llenaba el espacio sin pedir permiso. Se apoyó en la pared de mi cubículo y dijo: «La central te mandó a espiarnos, ¿verdad?». Logré esbozar una sonrisa educada, pero la etiqueta se quedó pegada. Alina la repetía en susurros. Simón se reía demasiado con sus chistes, y Diego, desesperado por quedar bien con Germán, me ignoraba por completo. Cada error, por pequeño que fuera un tipo, una gráfica mal alineada era amplificado por la ceja alzada de Alina o el suspiro punzante de Germán. Al principio, intenté ganarme su respeto, noches enteras perfeccionando reportes, ofreciéndome para tareas que nadie quería, elogiando su trabajo aunque ignoraran el mío.
Mientras más lo intentaba, más invisible me volvía. Una tarde, escuché a Clara murmurar: «Se esfuerza tanto que hasta da pena». Ese día, algo se endureció dentro de mí. Dejé de llevar roscas. Dejé de rondar la cafetera. Dejé de esperar una invitación a su círculo. En cambio, empecé a observar. ¿Quién se doblegaba ante Germán? ¿Quién lo desafiaba solo para retroceder? ¿Quién acaparaba información como si fuera oro? Pensaban que mi silencio era debilidad, pero me dio algo mucho más peligroso: perspectiva. Y esa perspectiva me llevaría eventualmente a los números que no querían que nadie viera. Todo comenzó con algo pequeño, una discrepancia que la mayoría pasaría por alto. Un reporte trimestral mostraba una retención de clientes del 22%, pero la base de datos a la que tenía acceso contaba otra historia más cerca del 12%. Al principio, asumí que era un simple error, una fórmula mal puesta, pero al indagar más, encontré duplicados en los registros de facturación. Facturas emitidas 2 veces con nombres ligeramente alterados. Los patrones surgían como grietas en el yeso, extendiéndose cuanto más los miraba. Llevé los impresos a la oficina de Germán una tarde, con el viento del lago de Chapala sacudiendo las persianas contra el cristal. «Creo que hay un error en los números de retención», dije, colocando las hojas en su escritorio. Sus ojos las recorrieron con desinterés ensayado antes de volver a mí. «Siempre aclara conmigo antes de usar números», respondió con suavidad. Las comisuras de su boca se alzaron, pero sus ojos permanecieron opacos, oscuros. «Los borradores pueden ser un relajo. No te preocupes». Esa sonrisa me lo dijo todo. No estaba corrigiendo un error, estaba protegiendo algo. Asentí, recogí los papeles y regresé a mi escritorio sin decir más. Desde ese día, dejé de ver las anomalías como errores. Comencé a tomar notas en un diario privado, capturas de pantalla en una carpeta que solo yo podía acceder, archivos encriptados 2 veces. Cada noche que me quedaba tarde me daba tiempo a solas con el sistema, libre para extraer reportes que asumían nadie revisaría. El dispositivo USB en la impresora empezó a dar frutos también. Al principio, capturó memes infantiles, caricaturas con mi cara pegada toscamente, subtítulos sobre las mascotas de la central. Los pasé sin reaccionar. Luego vinieron documentos alterados, propuestas con números cambiados, reportes reimpresos con márgenes inflados. Los compartían en la oficina como chistes internos, sin saber que cada página se reflejaba en mi archivo oculto. Sus risas se volvieron más fuertes, pero mi carpeta también crecía. Cada archivo, cada captura, era otro clavo martillado en silencio. Cuando vi la colección acumulada, me di cuenta de que ya no solo me estaba defendiendo, estaba construyendo algo que podía hacer temblar el suelo bajo sus pies. La llamada de revisión trimestral iluminó la pantalla, con media docena de ejecutivos en pequeños recuadros desde Ciudad de México. Había preparado este momento durante semanas, revisando 3 años de datos operativos para identificar desperdicios. Mi proyección era clara: un ahorro anual de 46 millones de pesos si eliminábamos las ineficiencias que había descubierto. Pero cuando Germán compartió las diapositivas, se me cortó el aliento. Los números eran míos, pero los ahorros se habían reducido a 18 millones. Habló con confianza, tejiendo una narrativa sobre expectativas realistas y mejoras sostenibles. Cada palabra era un robo envuelto en encanto. Y, por supuesto, añadió Germán, mirándome a través de la pared de cristal de su oficina, hemos sido cuidadosos al ajustar algunas de las cifras iniciales de Elena. Hubo errores de cálculo, nada grave. Pero no quisiéramos que la central piense que estamos prometiendo de más. Los ejecutivos asintieron, con el ceño fruncido como si yo les hubiera entregado un trabajo descuidado. Forcé una sonrisa a la cámara, con los labios firmes aunque mis manos se apretaban bajo el escritorio. Sin protestas, sin correcciones, solo un reconocimiento silencioso, que pensara que se había salido con la suya.
cuando terminó la llamada. Germán pasó por mi cubículo. «No te preocupes», dijo lo bastante bajo para que solo yo lo oyera. «Te hice un favor». Su colonia perduró mucho después de que regresó a su oficina. Esa noche, mientras los demás salían a tomar algo, me quedé atrás. Abrí mi unidad encriptada y añadí la presentación alterada a mi archivo creciente. Capturas de pantalla de las cifras reales estaban lado a lado con las manipuladas. Mis cálculos con marca de tiempo e intactos. Poco a poco, el rompecabezas se volvía innegable. Mientras guardaba mi bolsa, vi a Diego rondando la fotocopiadora. Evitó mis ojos, pero después escuché su voz baja detrás del tabique. «Si se resiste, la sacaremos antes de fin de año», le dijo Germán a Alina. Su tono casual, casi aburrido. Las palabras me cayeron como hielo por la espalda. Apagué mi computadora y me puse el abrigo, sabiendo ya que, si alguien iba a salir, no sería yo. A la hora del almuerzo, la oficina se vació como reloj. Germán lideró a su círculo leal al café favorito a 2 calles. Con Alina a su lado y Simón siguiéndolos como si temiera quedarse atrás. Clara y Diego lo siguieron, riendo un poco más fuerte de lo necesario mientras las puertas del ascensor se cerraban. El silencio que siguió fue casi un lujo. Tomé un sorbo de café tibio y abrí la carpeta que había estado curando durante meses. Uno por uno, alineé las piezas hojas de cálculo con discrepancias, capturas de reportes alterados, registros de la impresora que capturaban sus borradores burlones. Cada elemento estaba fechado, referenciado y ligado a un momento en que alguien me miró a los ojos y me dijo que no era nada. El expediente contaba una historia distinta: retención de clientes inflada, facturación duplicada, obstrucción deliberada de las directivas de integración. Esto no era trabajo descuidado, era sistemático. Abrí un correo nuevo y escribí la dirección de memoria a Patricia Salazar. Directora de operaciones de Corporativo Centros, tenía una reputación que ni el encanto de Germán podía superar. Mantuve mi tono profesional, clínico, sin rastro de la humillación que había soportado. No era una víctima presentando una queja. Era una analista reportando conducta operativa indebida. Las palabras fluyeron fácil evidencia de reportes falsificados, manipulación deliberada de métricas financieras, obstrucción de la integración corporativa. Adjunté el expediente, resalté secciones clave e incluí un marco propuesto para la recuperación. Sin amargura, sin acusaciones de acoso, solo números, patrones, pruebas. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Por un momento, el peso de lo que estaba a punto de hacer me aplastó. Una vez cruzara esta línea, no habría vuelta atrás. Pensé en la sonrisa presumida de Germán, los chistes susurrados de Alina, la nota neón aún doblada en mi bolsillo. Habían confundido mi silencio con rendición. Habían confundido mi paciencia con pasividad. Hice clic en enviar. El mensaje desapareció en el sistema con un suave whoosh, tan común como cualquier memo. Pero al recostarme en mi silla, supe que el suelo bajo nuestra oficina acababa de moverse. Llegué antes del amanecer. Las calles de Guadalajara aún húmedas por una llovizna nocturna. La oficina se sentía inmensa bajo el resplandor fluorescente, con filas de cubículos vacíos zumbando con computadoras inactivas. Me instalé en mi escritorio, tratando de parecer tranquila mientras me preparaba para lo que vendría tras mi correo. A media mañana, los demás fueron llegando, ajenos a lo que se avecinaba. Germán daba órdenes desde su oficina de cristal. Alina le llevaba café con su usual floritura, y los demás retomaban su ritmo familiar. A las 10 en punto, el ascensor sonó. Las puertas se abrieron y el silencio cayó sobre el piso. Una mujer con cabello oscuro salpicado de canas y una presencia que exigía atención dio un paso adelante. Patricia Salazar. A sus lados, 2 hombres en trajes impecables cargaban maletines delgados: Miguel Arroyo y Javier Campos, auditores de la central. El clic de los tacones de Patricia en el laminado resonaba como un metrónomo de autoridad.
Germán se puso de pie al instante, con una sonrisa fija y amplia. «Señora Salazar, qué gusto inesperado», dijo, avanzando como si saludara a una vieja amiga. «Ojalá nos hubieran avisado. Habría preparado algo más. Fue intencional», cortó Patricia, su voz como acero. «Necesitamos la sala de juntas de inmediato». Germán titubeó. Luego señaló con rigidez. «Por supuesto». Momentos después, Patricia me llamó a una sala privada. El aire se sentía cargado, como si las nubes de tormenta de la ciudad se hubieran colado con nosotros. No perdió tiempo. «Tu correo contiene acusaciones graves. ¿Las sostienes?» «Cada palabra», dije. Mi voz no tembló. Deslicé mi unidad, mostrando respaldos limpios, metadatos que probaban autoría y comparaciones de mis reportes originales contra las versiones alteradas. Los auditores examinaron cada archivo con creciente intensidad. Miguel se inclinó hacia Javier, murmurando algo que los hizo intercambiar miradas serias. «Estos números», dijo Javier finalmente, «coinciden con pérdidas que hemos rastreado durante 3 años». Los ojos de Patricia se entrecerraron. Luego se fijaron en mí, con algo que no había visto en meses: respeto. Cuando regresé al pasillo, la oficina zumbaba con energía nerviosa. La sonrisa de Germán vaciló cuando Patricia volvió su atención hacia él. Las paredes de cristal de la sala de juntas se convirtieron en un escenario, y cada persona en la oficina se volvió un espectador renuente. Germán estaba al frente de la mesa, con los hombros erguidos, la voz firme pero demasiado alta, insistiendo que las discrepancias eran errores del sistema. Extendió las manos dramáticamente sobre los documentos que el equipo de Patricia había dispuesto. Como si una actuación pudiera borrar los números, Miguel y Javier presionaron con precisión silenciosa, señalando reportes discrepantes y hojas de cálculo alteradas. Cada pregunta erosionaba la confianza de Germán. Sus respuestas se volvieron más cortantes. El sudor se acumulaba en su cuello. Diego estaba al final de la mesa, pálido e inquieto, cuando Javier deslizó una copia de un reporte alterado hacia él. Pidiéndole aclaraciones, la compostura de Diego se rompió. Sus manos temblaron al sacar un correo impreso de su mochila. «Yo guardé esto», dijo, con la voz vacilante pero clara. Germán le había instruido alterar las cifras de retención para alinearlas con las expectativas proyectadas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. Germán buscó palabras sacado de contexto, directiva mal entendida, pero el daño estaba hecho. El rostro de Alina se descompuso. Su pluma cayó ruidosamente sobre la mesa. «Dijiste que no tenía importancia», susurró. Luego más fuerte: «Dijiste que era normal». Su voz se quebró, y las lágrimas le surcaron las mejillas. Clara se replegó sobre sí misma, temblando, mientras Simón balbuceaba, negando su participación con gestos desesperados. Nada de eso importaba. La cadena de lealtad que Germán había construido durante 8 años se deshacía hilo por hilo. Por la tarde llegó seguridad. La tarjeta de Germán se desactivó con un pitido sordo al intentar entrar a su oficina. La de Alina siguió minutos después. Ambos fueron escoltados fuera bajo la mirada inflexible de Patricia, observados por el mismo personal que alguna vez aplaudió cada una de sus palabras. La oficina se sentía hueca después, como si le hubieran succionado el aire. Patricia se detuvo junto a mi escritorio, su tono calmado pero decisivo. «A partir de ahora, Elena, eres la directora interina de la sucursal». El título cayó sobre mí como una armadura inesperada. Horas antes había sido el blanco de sus burlas. Ahora era yo quien tenía las riendas. La primera vez que me senté en la silla de Germán, la silueta de Guadalajara se extendía detrás de mí como un recordatorio de lo rápido que cambian las fortunas. La oficina aún olía débilmente a su loción, pero las paredes de cristal que antes me hacían sentir expuesta ahora simbolizaban transparencia, una señal de que nada volvería a ocultarse aquí. Los llamé uno por uno. Diego fue primero.
Moviéndose nervioso en su asiento, esperando un castigo, deslicé sus reportes sobre el escritorio. Tu análisis competitivo de la cuenta Ramírez fue brillante, dije. ¿Por qué no lo presentaste? Parpadeó sorprendido antes de admitir que Germán le pidió retenerlo. La próxima vez lo presentarás, le dije. El alivio suavizó su postura. Clara entró después, con los brazos cruzados a la defensiva. Abrió un archivo con sus estrategias de retención de clientes, ideas enterradas bajo las ediciones de Germán. Esto es sólido, dije. Sus ojos se abrieron. ¿Lo notaste? Noto todo, respondí. Su expresión cerrada se quebró en algo incierto. Esperanza, tal vez. Simón siguió, tropezando con su libreta. Esperaba acusaciones, pero le pregunté sobre una solución técnica que había improvisado en un proyecto meses antes. Su rostro se iluminó mientras explicaba, las manos moviéndose rápido, la pasión reemplazando al miedo. Te quiero en el equipo de integración, dije. Tus habilidades están desaprovechadas de otra forma. Salió de la oficina con una sonrisa atónita, como si alguien finalmente lo hubiera visto. Al final del día, la tensión en el aire había cambiado. Las conversaciones ya no se silenciaban cuando pasaba. Los ojos que antes se entrecerraban ahora observaban con respeto cauteloso. Las risas ya no eran burlonas, eran tentativas, frágiles, pero reales. Me recosté en la silla de Germán mientras el sol se hundía sobre el lago de Chapala, pintando la oficina de luz cobriza. Por primera vez, sentí que la sucursal podía reconstruirse en algo mejor de lo que había sido, pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo, y lo que imaginaba iba mucho más allá de las paredes de Guadalajara. Pasaron semanas, y la oficina comenzó a respirar diferente. Los reportes se equilibraron, los clientes regresaron, y el silencio que alguna vez me asfixió fue reemplazado por conversaciones cautelosas. Un viernes por la mañana, Patricia me pidió unirme a una llamada con Eduardo Barrios, el CEO de Corporativo Centros. Su reputación era imponente, pero su tono fue sorprendentemente cálido. Señorita Vargas, dijo, su voz resonando por el altavoz. Patricia me dice que la recuperación en Guadalajara es impresionante. Nos gustaría que tomaras el puesto de forma permanente. Las palabras podrían haber sentido como una reivindicación, pero yo estaba pensando más allá de los títulos. Miré a Patricia, quien asintió ligeramente como si ya supiera lo que iba a decir. Aceptaré con una condición, respondí. Eduardo soltó una risita. Adelante. El modelo de sucursales regionales tiene que terminar. Crea silos, fomenta feudos como el que construyó Germán y socava la integración. He estado redactando una estructura que lo reemplaza con equipos especializados trabajando entre regiones. Analistas, relaciones con clientes, expertos técnicos, cada uno reportando directamente a unidades interregionales. Ningún gerente acapara el poder. Siguió una larga pausa. Eduardo se recostó en su silla en la videollamada, los dedos entrelazados. Es un cambio significativo. Es la única forma de asegurar que esto no vuelva a pasar, dije con firmeza. Germán no fue una anomalía. El sistema lo habilitó. Patricia colocó una carpeta en la mesa, deslizándola hacia la cámara. Revisé su propuesta. Es sólida. Necesitamos un sitio piloto. Guadalajara está lista. Eduardo me estudió. Luego asintió lentamente. Está bien. Guadalajara será el piloto. Si las métricas mejoran en todos los aspectos, lo expandiremos a toda la compañía. El peso de su acuerdo se asentó sobre mí. No solo había dejado de ser la forastera, sino que acababa de reescribir las reglas del juego. Los mismos cubículos donde me habían burlado ahora serían el campo de pruebas para desmantelar cada reino como el de Germán en la compañía. Cuando terminó la llamada, miré el piso de la oficina. Las paredes de cristal que alguna vez se sintieron como jaulas ahora reflejaban una nueva realidad. El verdadero ajuste de cuentas, lo sabía, aún estaba por venir. 3 meses después, los números hablaron más fuerte que cualquier reunión.
La satisfacción del cliente había subido un 31%. Los costos operativos cayeron un 22%. Y los hitos de integración estaban adelantados por primera vez desde la adquisición. Lo que comenzó como un experimento en Guadalajara ya se estaba extendiendo 2 sucursales más. Adoptaron el modelo, con otras alineándose detrás. Diego prosperó en su nuevo rol, liderando análisis estratégicos entre regiones con una confianza que nunca le había visto. Clara se convirtió en el rostro de las relaciones con clientes. Su habilidad natural para generar lealtad finalmente reconocida y recompensada, Simón encontró su lugar en el equipo de integración técnica, sus innovaciones agilizando procesos en toda la compañía. Florecieron no porque hubieran cambiado quiénes eran, sino porque el sistema finalmente premiaba el mérito en lugar de la política. Mientras tanto, el nombre de Germán se convirtió en una advertencia susurrada en los círculos de la industria. Despedido y puesto en lista negra, intentó venderse como consultor, pero nadie compró sus excusas. Las noticias viajaron rápido y las puertas se cerraron aún más rápido. Alina me envió correos, largos y desesperados, pidiéndome que diera referencias por ella. Nunca respondí. Algunos silencios hablan por sí mismos. Sin embargo, incluso con el éxito rodeándome, sabía que no quería quedarme en la silla de Germán. Los títulos podían cambiar, pero el asiento en sí cargaba con una historia que no deseaba heredar. Así que di un paso al lado y anuncié algo inesperado: la creación del Instituto de Integridad, un organismo independiente dedicado al cumplimiento y la supervisión ética, corporativo. Centros firmó un contrato a largo plazo con nosotros, garantizando a mi equipo la supervisión de cada sucursal. En mi último día en la oficina, me paré en la sala de cristal que alguna vez fue la fortaleza de Germán y reuní al personal restante. Me llamaron perdedora, dije, dejando que las palabras flotaran por un momento. Ahora me pagan para asegurarme de que perdedores como ellos nunca vuelvan a ganar. La sala quedó en silencio. No por miedo esta vez, sino por reconocimiento. Mi historia había comenzado con una nota adhesiva. Terminó reescribiendo las reglas para que nadie más tuviera que enfrentar lo que yo pasé.